Mari compuche pulamien mulelu hauple walpemple ka mulelu nyule chilapinge ka fei mulelu puche lovmeo fei chilopinge rayen foye flor del canelo chilan viejo compuche pulamien amulei fachi kiñe el catún pique noan feular ñui Julio Buentemilla Norín desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén Tuachi quedado Mapudungun. Vente poi, facci trompetun ulcatun. Amulei facci lov meu, Hualpén, lov rayen foye, ñule, chilán viejo, para la comunidad Flor del Canelo, esta clase para redes, asociaciones, comunidades, para nuestros pueblos, para nuestra comunidad, para los pichiqueches, para los pichiquehuenchos. ¿Por qué? Por no decirlo también los centros apoderados, que también es fundamental. Nunca es tarde de aprender el idioma de nuestro idioma mapuche, todo en general. Hoy día vamos a hablar del texto Folil Mapudungun. El subtítulo sería
Huilla Akun Huichan. Vuelvo a repetir. Carlos Bañedumú. Huilla Akun Huichan. Subtítulo: que ayer llegó una visita. ¿Ya? Ayer llegó una visita. Ancan Piñey Achilov, o el personaje o la persona. Ancan Mari Peñi. Buenas tardes, hermanos. Según la hora, el Mapudungun, el Mari corre las 24 horas. Pero en el Rupadungun puede ser buenas tardes, buenos días o buenas noches. Y en buenas noches sería Punmai. Y buenas tardes sería Rupal Rangantu. Y buenos días sería Chipapan Huachipan Antu. Está súper explicado. Daniel Mari Peñi Kumele Kaimi Am. No cambia, ¿no? Esto no cambia. Sigue igual. Pregúntese cómo está usted. Y está muy bien usted, su alma, su cuerpo, espiritualmente, todo dice. Mentalmente dice. Quiere decir los 5 sentidos. Pregunta eso, ¿no? Porque a veces no solamente que podemos estar por alguna cosa, por un golpe, por una mala caída, por unos resfriados, por unas corrientes de aire, o levantar cosas de repente, implica. Debemos estar concentrados mentalmente y preparados para levantar cosas. Tener precaución para caminar. No podemos caer en encantilados. Entonces todos se preguntan a él, ¿cómo es que tú que y mí? ¿Usted estará escuchando bien? Dice. ¿Cómo es pelón tú le y mí? ¿Ve bien? ¿Está bien? ¿Tiene buena visualidad? ¿Cómo Muleitami Kegun? ¿Está bien? ¿Saborea bien las cosas? ¿Salado o sin sal? ¿Muleitami Yu? ¿Estará bien el olfato? ¿Comer Numu tu Keimi? Ese Numu tu Keimi. O Numun. Ese se llama oler. Todo eso. Ankan dice, Mai, Kumelekan, Komtani Puche. Chemnorme Yalai, Wazakidumu o Wadakidumu. Estamos todos bien. No hay ninguna mala novedad, ninguna mala noticia. Todos están sanos, incluidos mis animales, mi oficia, mi cahuello, mis sándwiches, mi patu, kansu, achawal, treguam, ñaiki, uñum, keruf, lof, lanumka, tukukan, pulli, ko, y trofil. Oh, muchas cosas. ¿Qué dije eso? No dije nada.
¿Cuánto? ¿Qué nos dice? ¿Cuánto nos dice? El estado del tiempo, el estado de los animales, el estado de los pajaritos, el estado de los animalitos domésticos que tenemos en casa, el ñaique y el chegua, nuestros pollos, nuestras ovejas, nuestros chanchitos, nuestros caballitos, nuestros animales vacunos, nuestros árboles, nuestras plantas, nuestras aguas, nuestras tierras, nuestros aires y nuestra vida. Y somos mal agradecidos, ¿no? Chao, Nechen, Alquilei, Ram, cấp tôi cái ấy, Fuin, Compuche, Lilipuain y Chaltumay, Piain, Chao, Nechen Meo. Debemos dar muchas gracias por lo que Él está todo esto. Rey, Daniel, café, cantu, tufa, rukamu, komlein, tain, hotum, tani, kure, yenun, huilla, akuinun. Todo bien. Llegamos sin nada por este lugar, por este espacio. Todo bien. Con mi señora, con mi familia, con mi hijo, dice. Me hallo mucho y que hermoso y que lindo. Feipita Daniel. Daniel dijo eso. Ancan. Kupar Keingu. Ancan dice. Kupar Keingun. Ancan dice. Qué bien. Han venido. Ellos. El clan familiar. Viene con su señora, con su hijo y todo. Ancan se sorprende. Daniel, Mai, Kupai, Nu. Daniel confirma, sí, dice. Vinieron. Todo bien, sin novedad. Están. No hay nada que decir. Todo bien. Ancan. Chumul Aikuingun Am. Ancan le pregunta, ¿cuándo llegaron? Fachantu, Huilla, Quimblanca. Le pregunta si llegaron anteayer o hoy. Se le pregunta. Ancan. Kume tati kume akuingun. Dice que sí, llegaron muy bien, todo, sin novedad. Daniel, kume akuingu peñi. Llegaron bien, hermano. Qué bien, qué lindo que llegaron. Ancan, Kumei. Ancan dice, Kumei, que dice, qué bien llegaron. Bien. Eso es lindo, ¿no? Cuando lo visitan a alguien en la casa, ¿no es cierto? Con alma y espíritu,
con buena energía, de ningún tipo de mal pensamiento, alguien cuando te llega a una casa, a ti te alegra tu piel, que se alegra tu corazón. Eso es importante. Y también eso también se va perdiendo hoy día. A mulher te vai te cuidar. Yo de unye te vai te cuidar. Dice, responda este trabajo. ¿Ya? Y nei en u am tati kurewen. ¿Quiénes son esos matrimonios? Esa es la pregunta. ¿Ah? Aquí podemos compartir todo, ¿cierto? ¿Quiénes serán esos matrimonios? ¿Ya? Daniel en u ancan peñiwen en u. Ah, o sea, Daniel y Ancan y los hermanos. Ellos, ese grupo de mun, oí tú que ajuimi, mapudumun meo. O sea, es un cuestionario que tiene que llenarlo en Mapungun, porque es un cuestionario, ¿ya? Fachan tu, akuingu, ankan ni puche, jueza akuingun, akuingu. O sea que hoy llegaron ellos, pero no llegaron muy bien, no están muy bien. ¿Verdad que sí que no está? Hay algunas anomalías que no está lo correcto. Quizá que pasó alguna enfermedad o algo que le pasó y no están muy bien, o se le olvidó algo en la casa, o dejó abierto, no cerró el malal con candado, una cosa así. Quiere decir que si en el corral de su ovejita no dejó bien amarrado y podían salirse y podían ir a los sembrados. Entonces eso como que no llegaron muy bien. Por eso se llama hueda acuingu. No llegaron, no. Llegaron, pero ellos no están muy bien. Esa preocupación. Muchas veces ocurre eso, normalmente pasa eso. Cuando uno viaja a ver, en otras partes, igual pasa lo mismo. Dice, mis perritos quedaron en el sitio, estarán ladrando, ladrarán, estarán bien, estarán preocupados, o alguien, o me echarán de menos. ¿Ya? Porque a veces pasa así. Yo generalmente cuando el perrito queda en el sitio, le dejo alimento, agua, y no tiene por dónde salir. Queda libremente en el sitio, pero me echan mucho de menos. ¿Ya? Inquieñi chegua, puse guanien, el elken ko, y yalgelen u. Feimu kimblan, wan kukei tam wan kukelai. Kimblan, kaple muleken, walu, ni chegua, muleken ni rukameo. Feimu, kemea kule kilan, Cample. Dije eso. Entonces, si yo, generalmente un ejemplo, pero a veces así. Yo estoy afuera, estoy en Serena, porque yo viajaba a Serena, estaba arriba ya en Ruta de la Estrella, si ustedes lo saben a lo mejor, allá
el hotel el residencial Las Vertientes, caminos a Vicuña, Gabriel Mistral, Paso al Monte, Cochihuá, Tongoy, muchas partes han dado esa parte, he tenido privilegio, muy hermoso y lindo para el norte, y cumple, ¿ya? Entonces estoy en ese, yo también igual. Yo como muchas personas más, porque somos innatos, somos personas. Apolñe, Cheoñi, William Meo, completas. Dice, completa todo este cuestionario donde corresponde, dice. Marie, Kumelei Moon. Buenas tardes o buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? Pregunta número A. Kiñeraptun A. Kakiñeraptun B. La segunda pregunta B. Marie, Mai, Tfa Ruka Meo Com. Tanya Fotum Kure Wiya Akuimun. Kupar Keimun. Esa es la pregunta en cuestionario. Si llegaron ayer hermanos, niños o niñas, varón, Malén, ¿ya? Feimer Kei. Luan Mi Tamiam. ¿Te fijaste? Le dice, ¿ya? Para hablar de una visita, que información es importante, que interrogativo se usan INEI o etcétera. ¿Qué verbo se usa acun, etcétera? ¿Ley? ¿Te fijaste que en la palabra que indican momentos, acá hay algunos, revísala en clase con tu profesor? Ejemplo, Huilla, Fachantu, Ulle, Tai, Petú, Fei. Pregunta. Tapún Tucuñé deja unido. Une la experiencia de ambos columnas. Kumea Kuimi, Mai Kumea Kun. Chumula Kuimi, Akun Huilla. Ineye Ngu Kupaimi, Mai Kupan Tati. Tañiñahue Inchu Kupayu. O sea, todo el núcleo familiar o el clan familiar han llegado. Dice tu hija, ayer llegamos, dice todo. Este es un Tapunye Tañeramtum, cuestionario. Feimuten, Fachigao, Cantiumeo, Chemplengnesen, Capehuaín, Peucayal, Chaltumay. Hasta luego. Si Dios quiere, pronto lo veremos de nuevamente.